Hemos hecho un corpus documental que no hubiéramos soñado al principio, hace un año, ni nos hubiéramos imaginado que íbamos a meter ahí 3.300 páginas y pico. Hay 1.000 documentos, todos están transcritos, los que están en francés están traducidos. Hay algunas imágenes, muchas de ellas inéditas, y hay muchísimo tiempo para el estudio de esta enorme acumulación, de esta enorme alacena. Hemos mantenido además a la ciudad permanentemente informada a partir de las redes sociales, de Facebook, etcétera, y creo que se ha provocado un verdadero entusiasmo en torno al conocimiento histórico, algo inusitado, no es demasiado frecuente, y creo sobre todo que va a continuar, porque sobre todo algunos de los aquí presentes, los investigadores, etcétera, hemos acabado realmente entusiasmados con la labor. Así que hay un primer volumen, pero yo estoy convencido de que vendrá al menos un segundo. Muchísimas gracias. Para mí es un placer presentar al vicerrector de la Universidad de La Rioja, vicerrector de investigación, Eduardo Fonseca, a quien cedo la palabra. Sí, bueno, pues buenos días a todos y a todas. En primer lugar, muchas gracias al alcalde por su invitación y en mi caso voy a ser breve para dejar paso al alcalde y al catedrático Gómez Urdáñez, que yo creo que es el artífice y el principal actor de este acto. En primer lugar, pues obviamente mostrar mi sincero agradecimiento al Ayuntamiento de Logroño por servir de acicate, por favorecer, digamos, que este corpus vea la luz. Y también, sobre todo, agradecer al profesor Gómez Urdáñez y a su equipo de investigación, pues que hacer que este documento, pues obviamente, vea la luz, ¿no? En segundo lugar, sí que me gustaría comentar y poner aquí encima de la mesa que la ciencia es una aventura colectiva. Y dentro de este contexto, lo que estamos viviendo aquí, lo que está aconteciendo aquí, es un ejemplo palpable de que la ciencia es una empresa de todos, ¿no? Por un lado, hay una relación institucional muy cercana y estrecha entre la Universidad de La Rioja y el Ayuntamiento de Logroño, y eso es un aspecto muy importante dentro de la idea de tender puentes y que la ciencia, digamos, que trata un poco de tender puentes, ¿no? Y sobre todo también el liderazgo del profesor Gómez Urdáñez, tanto dentro de su propio grupo de investigación como en relación con otras instituciones y entes del panorama nacional, ¿no? Por lo tanto, desde aquí, pues nuestro más sincero agradecimiento desde la Universidad de La Rioja, tanto al Ayuntamiento como al profesor Gómez Urdáñez por haber llevado esta empresa a buen puerto, ¿no? Y en un segundo lugar, sí que me gustaría comentar pues, que la universidad de los y las riojanas, pues obviamente está a la vanguardia del conocimiento científico, ¿no? Con frecuencia se cree que ese conocimiento científico es el que está recubierto de datos, de números, etcétera, pero aquí tenemos encima de la mesa un documento que, digamos, pues viene un poco a ser un referente dentro de la generación del conocimiento científico, ¿no? Y sitúa a la universidad con este documento en la transferencia del conocimiento, ¿no? Desde el punto de vista, sobre todo, de la universidad como un ente que viene a desmitificar y a corregir, digamos, cuestiones que históricamente se daban por sentadas, ¿no? Así que, y sobre todo en aspectos tan importantes y de tan calado social como puede ser el que hoy nos trae aquí, digamos que es importante para la comunidad logroñesa y riojana, ¿no? Así que, pues, yo creo que, sin más, pues, mi más sincera enhorabuena y agradecimiento al Ayuntamiento y sobre todo al profesor Gómez Urdáñez. Y obviamente cuando vemos este rendimiento, digamos, en la forma de un libro, aunque sea en formato digital, pues yo creo que es un ejemplo palpable de que es una interacción entre bueno, pues la capacidad y el esfuerzo, ¿no? Entonces, cuando se garantiza la capacidad y el esfuerzo, pues el rendimiento siempre es la excelencia, ¿no? Así que, para acabar, sí que me gustaría pues, comentar que sabéis que en ciencia caminamos a hombros de gigantes y hoy aquí tenemos un gigante más sobre el que caminarán las futuras generaciones, ¿no? Así que, sin más, me congratula pues, ver que aunque la vida vaya hacia adelante, es muy importante siempre mirar hacia atrás para entender lo que nos va a acontecer, ¿no? Así que muchas gracias y cedo la palabra al alcalde. Bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias al vicerrector de Investigación e Internacionalización de la Universidad de La Rioja, don Eduardo Fonseca, por sus palabras.
también por poner todo el conocimiento de esta institución educativa de la Universidad de La Rioja al servicio de la ciudadanía de Logroño en el marco de esta efeméride tan importante para nuestra ciudad como es el 5º centenario del sitio de Logroño, anómalo, raro, en esta coyuntura de pandemia mundial que nos ha obligado a no poder festejar como quisiéramos. Agradezco también la presencia de los voluntarios de Sant Bernabé que nos acompañan aquí y su tesón y su esfuerzo y, a pesar de todo, su alegría por hacer de la efeméride pues, un acto grande. Por supuesto, agradecerle al catedrático José Luis Gómez Urdáñez por llevar este proyecto de investigación a buen puerto, junto con la inestimable labor de nuestra archivera Isabel Murillo. Hace poco la archivera provincial recibía un merecido galardón de la cultura y las artes en La Rioja. Creo que la labor de los archiveros, a veces callada, muchas veces oculta, es tan importante. Juntos habéis coordinado un equipo de 13 investigadores, historiadores de diferentes comunidades para destapar mitos y falsas creencias y lograr la reconstrucción histórica más fiel de unos hechos que en ocasiones han sido, en cierto modo, deformados. Lo decía el profesor Urdáñez, creo que al menos ha servido para poner encima de la mesa con entusiasmo y con controversia el debate sobre qué pasaba o no pasaba en 1521. Y ese debate, como otros que existen, pues yo creo que mejora la ciudad y nos hace comprendernos mejor y permite poner en el centro la cultura, la educación, la investigación, ese esfuerzo. Y ya solamente por eso creo que merece muchísimo la pena el haber podido hacer esta tarea. Nos entregáis un corpus documental que permanecerá en el archivo municipal del Ayuntamiento de Logroño para su consulta por parte de otros investigadores, historiadores. Es como esos elementos, ¿no?, que alguien tiene que compilar, agrupar, seleccionar para que otros a partir de ahí encuentren en ese maná, en esa fuente, los elementos para su investigación, y creo que esa posibilidad de catalizar todo ese conocimiento es importante. En total, en torno a 1000 documentos fotografiados, transcritos, analizados, que permiten desmentir falsos mitos o sacar a la luz hechos curiosos, como por ejemplo los que desvelan que fue el conde de Haro quien acudía a Logroño con sus tropas para expulsar al ejército invasor durante el asedio de la ciudad y no el duque de Nájera, como se creía inicialmente. O algún detalle también curioso como que las velas utilizadas por Juan Sebastián Elcano o Fernando de Magallanes para lograr la primera circunnavegación al globo en el siglo XVI fueron elaboradas en Calahorra, por ejemplo. Descubrimientos que sin ninguna duda generarán grandes debates, conversaciones o ríos de tinta, o en la conversación que mantienen Isabel y José Luis, puntualizarán o matizarán si esto es así. Pero en definitiva, un arduo trabajo de investigación de 10 meses con la excelencia que decía el vicerrector, con la sabiduría sosegada del profesor Urdáñez. Un punto de inflexión en la historia de nuestra ciudad, creemos. Resulta fundamental hacer una correcta divulgación de los hechos acaecidos hace ahora 500 años, de desmitificarlos y de utilizarlos como pretexto para poder mostrar un Logroño también que recupera su pasado y mira su futuro, como decían en esa memoria que nos ayuda a seguir, a saber quiénes somos y a marcarnos nuevos retos y nuevos objetivos en beneficio de la ciudad. Por mi parte, lo dicho es todo, agradecerles el trabajo, el tesón, y sin más te doy la palabra también a José Luis y a Isabel. Bueno, creo que antes se hace entrega formal por parte de la Universidad del... Pues continuamos con este acto de nuevo festivo y vamos a reproducir aquí algunas de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de tantos meses, discutiendo, hablando entre nosotros y señalando algunas fuentes que habíamos olvidado, lo has olvidado tú, ¿no? En fin, pues no, hay otro documento que dice, pero este no lo has mirado, pero mira al final, y ha sido así durante meses y meses. Aquí falta alguien que compondría lo que hemos venido a llamar el trío de la bencina. Me refiero a Juan Carlos Alegre, que ha sido un verdadero descubrimiento, porque sin pertenecer a la profesión, muchas veces nos ha ido mostrando el camino por donde teníamos que ir, porque llevaba años, con su entusiasmo por Sant Bernabé, por el sitio de Logroño y por la historia de su ciudad, llevaba años frecuentando incluso las fuentes francesas, que traducía como podía, pero se iba enterando de muchos de los acontecimientos que contaba la otra parte, y que por eso, insisto, ha sido
trascendental para nosotros, nos ha marcado el camino, nos ha acompañado siempre y desde luego yo desde aquí le doy un muy cariñoso abrazo. Bueno, me sumo al agradecimiento y además creo que es un buen ejemplo de lo que ha sido este proyecto. Ha sido un proyecto eminentemente colaborativo. Ha estado abierto a cualquiera en las redes que ha querido aportar, participar. Seguro que sin número nos dejamos, pero Chicho Burgos, Javier Torralbo, Tomás Sáenz de Haro, es decir, gente que inicialmente no estaba en el proyecto, ha querido sumar sus conocimientos, su experiencia y su aporte, de tal manera que ha sido pues, un trabajo colectivo, efectivamente, el trabajo colectivo que es el fundamento del trabajo y del rigor científico. El que lo hayamos podido tener en abierto de forma permanente ha sido también un elemento importante. Por eso mismo, y para que llegara a más hogares, hemos aprovechado el vehículo que todas las semanas nos proporciona el de Buena Fuente para ir presentando a los 30.000 hogares logroñeses que reciben el periódico algunos de los documentos y de las cuestiones que iban aflorando. No debemos perder de vista de todas las maneras que se trataba de elaborar un corpus, es decir, hacer el acopio del material primario. Luego ya vendrá la investigación. No se trataba de hacer un estudio histórico, ni se trataba, eso sí, de poner en contexto esos documentos a la hora de presentarlos a la ciudadanía. Yo creo que esa es una de las cosas que ha caracterizado el proyecto. Desde aquí, las gracias a todos los que han colaborado. Yo he recordado, ahora que hablas de los colaboradores, a personas casi anónimas que han saltado en el Facebook y han dicho: ustedes dicen esto de las pelas de Calahorra, que dieron la vuelta al mundo. Se construyeron, se tejieron con el cáñamo producido en Calahorra, porque la Rioja Baja fue a lo largo del 16 y luego se reprodujo en el 18 una gran productora de cáñamo. Por eso se puso la Real Fábrica de Lonas en Cervera del Ribalama. Y este señor anónimo me decía luego: tengo un documento de la construcción en Pasajes a mediados del siglo, de un velero que además había naufragado, por eso se sabía, y las velas también venían de Calahorra. Así que, bueno, pues esa participación ha sido fundamental. Pero quiero señalar una cosa: de todos los colaboradores que hay, que son muchos, de distintas universidades, compañeros nuestros, amigos, hay 4 personas que también participaron en la historia de la ciudad de Logroño hace 30 años. Aquel proyecto que dirigió entusiasmado también Manuel Sainz, profesor, además de alcalde, y en el que nos vimos Francis Brimón, Pedro Luis Lorenzo Cadarso, Chicho Burgos y yo, al menos, de los que han colaborado, ¿no? Así que 30 años después nos damos cuenta de lo poco que sabíamos cuando escribimos aquello y lo hicimos, y mirándolo ahora no está tan mal. A pesar de que nos acusan de que pusimos el convento de Madre de Dios cuando no estaba construido. Pero bueno, utilizamos el mapa de Coello, eso sí, es una cosa menor. Bueno, pues como ven ustedes, es un momento de una gran satisfacción para nosotros, haber podido completar este corpus. Perdona que te corrija, es inconcluso, desde luego. Sí, sí. Nunca se termina un corpus documental. Hace escasamente un mes, Geoffrey Parker anunciaba que había encontrado en un archivo en Viena una carta interceptada por espías del emperador en el siglo XVI que ponía de manifiesto que Lope de Vega había participado en la Armada Invencible. Es decir, en cualquier momento, y perdonen la coloquialidad, salta la liebre y de repente aparece una información, un documento en un sitio absolutamente insospechado que nos hace reinterpretar aquello que sabemos, o que no reinterpretar, que nos dice vais por mal camino y hay que orientarlo de una forma completamente diferente. Somos conscientes de que es absolutamente inconcluso. Somos conscientes de que hay documentos que eran conocidos, muchos publicados en la historia crítica y documentada de las comunidades de Castilla, pero se trataba de contextualizarlos en torno a un nuevo núcleo de contenido que era el cerco de Logroño. No se puede entender el cerco de Logroño, estarás de acuerdo conmigo, José Luis, sin relacionarlo con la historia de las comunidades de Castilla y con la pugna que sostienen Carlos V y Francisco I por la hegemonía de Europa. Logroño es durante varios meses el epicentro de la política peninsular. Todo el que es alguien en la ciudad está aquí ese verano de 1521. Por algo viene el emperador 3 veces a la ciudad. Hay otro matiz que es importante, que creo que de alguna manera hemos perdido, y es el carácter tan fronterizo que ha tenido la ciudad de Logroño.
Es decir, ahora nos queda algún coletazo de tipo fiscal, ¿verdad? Pero Logroño era la auténtica frontera de Castilla, pero durante muchísimos siglos. De esto podrá hablar José Luis mejor que yo. Cuando Felipe V, 200 años después, quiso llevarse las aduanas del Ebro y colocarlas en el Pirineo, se rebelaron los navarros y las aduanas en el año 22 volvieron al Ebro. Y ha sido una fuente, y fue ya una fuente en el 18, tan importante en el contrabando entre Francia y España, con géneros que pasaban por Cervera, pasaban la barca de Ágreda y se plantaban en Madrid. Allí iban los guantes de cuero fino, desde luego el cacao o el tabaco de las islas. Cacao y tabaco por una razón, porque aquí estaba monopolizado y la corona les ponía muchísimos impuestos, como sigue ocurriendo hoy. Y sin embargo, pues si lo pasaban de contrabando, hurtaban de esos impuestos y lo ponían más barato y además era de mejor calidad. Que Bayona tenga una extraordinaria fabricación de chocolates todavía hoy se debe a eso. Allí va la buena plata española que llevaban algunos contrabandistas cerveranos. Decir cerverano en el siglo XVIII era decir contrabandista, y de allí venían muchos géneros que pasaban luego incluso a la corte, géneros sobre todo de lujo. Así que el Ebro, el cordón del Ebro, como se le llamaba fiscalmente, las tablas en Navarra, la aduana de Logroño. La aduana de Logroño en el siglo XV permitió a los grandes mercaderes, los ricos de la ciudad, que tuvieran almacenes al otro lado para poder meter en el momento más beneficioso para ellos los géneros que traían de Flandes. Había muchos mercaderes que tenían casa abierta en Brujas, en Ámsterdam, y eran gente evidentemente muy rica. Logroño tiene un siglo XVI de una espectacular buena vida, y florecen todas las artes. No hay más que ver lo que ha quedado en las iglesias, de todo lo mucho que hubo, ¿no? En fin, pero hay una cosa que has dicho al principio, solamente un minuto más, y es que Logroño, desde el estudio que hemos hecho, la aportación documental, va a dejar el sitio de Logroño va a dejar de ser un asunto local. Esto es algo que se conoció en el mundo entero. El Papa Adriano de Utrecht, regente, al tanto de lo que pasaba aquí, y uno de los que llegan con el condestable y el almirante de Castilla, envía cartas ya a las primeras gobernaciones de América. En Santo Domingo de la Calzada, en la isla de Santo Domingo, se llega una carta en la que Adriano les dice que celebren la victoria de Logroño. Y se le llama la victoria de Logroño, ni sitio, ni cerco, ni nada, la victoria de Logroño. Y el emperador en Malinas, cerca de Bruselas, se entera de la victoria de Logroño. Y la victoria de Logroño da la vuelta al mundo. Es algo importantísimo. Y se tiene en cuenta luego, en el año 23, cuando luego viene el emperador. Antes de eso, es un recuerdo permanente, porque ha sido un fenómeno muy importante, diría, insisto, un fenómeno a nivel mundial, europeo desde luego, está en el contexto de las guerras entre Francia y España a lo largo de todo el siglo, evidentemente, hasta la paz de los Pirineos, y además es el origen de que Logroño sea una gran fortaleza militar durante toda la modernidad. Bueno. Únicamente una cuestión. ¿Ha sido más fácil documentar o es más fácil documentar lo que sucede de puertas para afuera que lo que sucede de puertas para dentro de la ciudad, que es lo que a todos nos gustaría? Hay muchísimas menos fuentes documentales. Tiene una extraordinaria importancia el documento de las cuentas de la muralla, del que habrán oído hablar, si han estado pendientes de las charlas de Lier o de la última publicación de Lier, un documento que ya fue trabajado por Adita Manero a finales de los 80 y luego por Maite Álvarez Clavijo con su tesis doctoral. Es un fantástico documento, tremendamente grande, tremendamente inhóspito, está por ahí reproducido, pero que es el que de verdad nos aporta esos datos de qué es lo que pasaba dentro, el conocimiento de esas panaderas, Elvira de Robres, Isabelica, el Pierres que construía los tambores, la cantidad de banderas que se hicieron, el artillero Domingo Traído de Zaragoza, todos los espías enviados a Pamplona, hay varias referencias a espías.
Ya nos gustaría tener más, salseo, ¿no?, de lo que pasaba dentro de la ciudad, pero lamentablemente ahora mismo tenemos mitos, tenemos certezas, tenemos intuiciones y esperamos que de alguna manera haya dos cuestiones que podamos acabar o que se puedan acabar documentando, que son el tema del famoso concejo abierto y el tema de la inundación del campamento francés, ¿no? De momento están ahí en stand-by, hay opiniones para todos los gustos, como ustedes sabrán, pero bueno, la intuición nos dice que seguramente las dos cosas se produjeron, aunque todavía no se pueda demostrar documentalmente. El documento de la Contaduría Mayor de Cuentas de Simancas, que son las cuentas de la muralla, que ocupan 40 años, lo habían trabajado ya Maite, pero lo había transcrito Isabel. Y no entero, pero la parte importante sí estaba transcrito. Y ese documento estaba ya fotocopiado en el ayuntamiento, en el archivo municipal. No lo hemos metido en el corpus entero porque son 400 folios. Va esto a ser, en vez de un acordeón, iba a superar ya multiplicado por 2. Pero ahí está para consulta de cualquiera. Y también está, evidentemente, la transcripción, porque la letra es muy difícil, la letra de estos tiempos. Eso en cuanto a la contaduría, a las cuentas de la muralla, en las que ya se sabía, ya sabíamos que el Rebellín se había construido después, porque están ahí los que trabajan. Algunas veces trabajan hasta 60 obreros a la vez. Imaginaos el interés que tiene reconstruir la muralla por esa parte que estaba prácticamente sin hacer. Y además en muchos sitios la muralla de Logroño era de tapial. De manera que había que traer sillares, labrar sillares, y eso no se improvisaba, hacía falta además maestros de obra, hacía falta gente, contratistas como Juan Enciso. Esa familia se merece una tesis doctoral, a ver quién alguna vez nos da una gran satisfacción. En fin, y por otra parte, no es tampoco ningún mito, es que realmente mitos no hemos mantenido. Además, si algo se mitifica es porque es importante. Solo se mitifica lo importante. Si 500 años hemos visto desfilar al alcalde, al presidente del cabildo parroquial de la Universidad de Clérigos de Logroño y dar banderazos en las esquinas, como se hacía y como se hizo, y como se hacían las proclamaciones de cada uno de los reyes de Castilla, si eso se ha mantenido así es porque evidentemente viene de algo que obviamente ocurrió. Y ocurrió el concejo abierto. ¿Cómo no? Es imposible que en un régimen de libertades y de indistinción de estados, como la ciudad de Logroño, que ese es el principio de todo, aquí la nobleza no es bien recibida, ni el duque de Nájera ni el conde de Haro, y menos el conde de Aguilar, que está en Nalda disputando constantemente por las hierbas de Logroño que no le dejan a sus rebaños, es un señor de ovejas, y por otra parte él tiene el agua en la presa de Isla Llana. Así que, claro, como está enemistado con Vélez de Guevara, pues al final a Vélez de Guevara le va muy mal. Es una más de las personas que después de haber tenido tantos méritos, ha estado en la conquista de Orán, ha estado en Villalar, ha mandado en la batalla de Noaín. Es que Vélez de Guevara es como el gran capitán, como Gonzalo Fernández de Córdoba. El gran descubrimiento es otro gran capitán de las guardias de Castilla que creó Isabel la Católica, precisamente para parar el poder de los señores feudales, que son los que habían provocado la guerra civil en la que ella, al fin y al cabo, había sido ganadora. No querían ni ella ni Fernando el Católico que les volviera a ocurrir lo mismo con estos señores de horca y cuchillo. Se había acabado la Edad Media, venía el Renacimiento, que algunos decían ya era hora, ¿no? Perdón, sí. Se acaba el 5º centenario y yo aprovecho que hay aquí representantes de todos los grupos políticos para recordar que en el 2031 tenemos el 6º centenario del título de ciudad, O sea que podemos empezar a ir trabajando. Antes que eso, tenemos el año que viene el 5º centenario del voto de San Bernabé y en el 2023 el 5º centenario de los privilegios fiscales, de las 3 flores de lis, así que seguimos en ruta. Va a ser un ayuntamiento demasiado interesado por la historia. Mis colegas me dicen, luego te quejas de Logroño. Aquí en nuestros ayuntamientos solo se habla de obras y de cosas así, ¿no? Y vosotros ahí en Logroño estáis todo el día con la historia. Pues qué maravilla, estarás entusiasmado, José Luis. La verdad es que sí, ¿no? Yo creo que por nuestra parte tampoco queremos hacer esto muy largo. Muchas gracias por asistir, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por participar en el proyecto a todos los que de una o de otra manera
os habéis y se han implicado y pues nada, si hay alguna cuestión o no sé si hay previsto turno de preguntas o lo dejamos ya, lo que consideréis.